Bienvenidos a mi canal Revelación y Milagros, donde Dios te sorprende con su promesa. Es necesario que dentro del pueblo de Dios se identifique el hilo conductor oculto que está marcando con maldiciones a generaciones enteras en muchas áreas de sus vidas, en especial la espiritual. Porque tu vida espiritual es el recipiente, es ahí donde se depositan las promesas de nuestro Padre Celestial. Aunque el inicio de nuestra generación de fe sea reconocida por la obediencia a Dios, tuvo un comienzo marcado por el rechazo. Pero así como se establecieron marcas de rechazo, hubo uno que le puso fin, hubo uno que cortó, hubo uno que se levantó, hubo uno que entendió el proceso. Hoy ese uno eres tú. Ponga su nombre en la historia espiritual de su familia. Que en medio de las aflicciones, que en medio de las persecuciones, en medio de tus procesos, hasta con la misma muerte, estás aquí con la frente en alto, marcando una nueva generación que no le tiene miedo al diablo y que le pone fin al rechazo en su corazón y en toda su familia. Génesis 21:10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Abraham fue partícipe de las decisiones aceleradas de su esposa Sarai, que marca el comienzo del hilo del rechazo que afecta a todas las generaciones que conocemos hasta el día de hoy en la tierra. Por eso usted y yo no podemos ser partícipes de algo que esté marcado por el rechazo en esta generación. Tenemos que levantarnos y determinar que ha llegado su fin, porque Dios nos capacita para hacerlo. Ismael representa a los hijos ilegítimos, creyentes heridos por decisiones apresuradas, decisiones impulsadas por la desesperación. Decisiones impulsadas por falta de sabiduría, decisiones impulsadas por falta de paciencia para esperar la promesa de Dios en sus vidas. En la historia de Abraham y Sarai, Ismael fue el resultado de una decisión, de un intento humano para querer ayudar a Dios a cumplir su promesa. Sin embargo, aunque no fue el hijo de la promesa, Dios no lo desechó, sino que lo bendijo grandemente. Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán, y haré de él una gran nación. Desde su nacimiento, Ismael es el símbolo de aquellos creyentes que han nacido en circunstancias adversas, aquellos que han nacido en situaciones de conflicto, aquellos han nacido en situaciones de desobediencia y dolor. Muchos creyentes han sido heridos por tomar decisiones sin la dirección de Dios, y han crecido con el peso del rechazo, la soledad o el señalamiento en sus vidas. Gálatas 4:22-23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El apóstol Pablo usa a Ismael y a Isaac como figuras del pacto de la ley y el pacto de la gracia. Ismael representa un esfuerzo humano por alcanzar el propósito de Dios, mientras que Isaac representa la manifestación de la promesa divina en el tiempo perfecto. Sin embargo, aunque Ismael no fue el heredero del pacto, Dios no se olvidó de él. En el mayor momento de su aflicción, Dios sale al encuentro. Génesis 21:17-18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí vemos la intervención divina de Dios en la vida de Ismael, cuando parecía condenado al abandono y la muerte. Dios lo escucha, lo rescata y reafirma su plan de bendición para él. Esto es un recordatorio para aquellos que se sienten rechazados, un recordatorio para aquellos que se sienten sin propósito, un recordatorio para aquellos que se sienten sin frutos por tomar decisiones apresuradas. Dios no ha terminado, y cuando te da su promesa, lo primero que aparece en tu vida es un desierto. Por eso no te preocupes que todavía hay promesa, todavía hay un propósito y una bendición que te espera. En la iglesia hay muchos Ismaeles, creyentes que han sido heridos por decisiones apresuradas, viviendo de malas experiencias en la fe, viviendo por rechazos de los líderes, viviendo rechazo en congregaciones, rechazo incluso de las personas que tú menos esperas. Sin embargo, la historia de Ismael nos muestra que Dios los ve, Dios los escucha y tiene un propósito para él, incluso viviendo con esa marca de dolor en su vida. ¿Y sabes por qué Ministerio Canap?
Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no desecha a los heridos, sino que los restaura y los usa para su gloria. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa, Dios lo bendijo, de la misma manera que prometió a Isaac. Aunque alguno aquí se haya sentido la marca del rechazo y haya sentido dolor por decisiones equivocadas, Dios sigue teniendo un propósito sobrenatural contigo. Y aunque Ismael haya tenido una intervención divina, sus generaciones hoy muestran la marca del rechazo en sus vidas. Guerra. Por eso es necesario seguir avanzando, porque así como un día se levantó el hilo que conduce la marca de rechazo en muchas vidas espirituales, asimismo Dios levanta hoy a hombres y mujeres de fe, capacitados para cortar todo mal generacional que se quiera transmitir a estas generaciones en el nombre de Jesús. Porque el rechazo marcó a Ismael, pero también toca a Isaac, y se transmite a Jacob y Esaú en una batalla espiritual en el reino invisible por la primogenitura, que hace que el rechazo produzca frutos, y el primero que se manifestó es el desprecio. Y la conexión espiritual entre el rechazo y el desprecio en la Biblia es profunda, ya que las dos reflejan actitudes de menosprecio y falta de aceptación que impactan en la identidad y el propósito de un hijo de Dios. El rechazo implica ser apartado, no aceptado, ignorado. Se asocia con el dolor emocional y la exclusión. En la Biblia muchos fueron rechazadas, incluyendo a José. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por eso el desprecio va más allá del rechazo, ya que no solo implica apartar a alguien, sino menospreciarlo, humillarlo o tratarlo con poca dignidad. Es un rechazo versión 2.0 con burla y humillación incluidos. Y Jesús también lo experimentó en su ministerio. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto muestra que el rechazo es la acción de apartar, mientras que el desprecio es la actitud de humillación que acompaña ese rechazo. Rechazo en hebreo. La palabra más común es malas, más, que significa desechar, repudiar o rechazar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Desprecio en hebreo viene de la palabra basá, que significa menospreciar, considerar sin valor. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. En el Nuevo Testamento, los términos griegos usados para rechazo, apodokimazo, desechar como inútil. Desprecio, exuceneo, tratar como insignificante, humillar. Ahora vamos al contexto de la primogenitura, Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Génesis 25:33 y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú despreció y consideró sin valor la primogenitura, porque en él había la marca del rechazo transmitida por su madre Rebeca, al considerar que Jacob era quien la merecía. Jacob no solo compró la primogenitura, él recibió una transferencia de la esencia del reino de Dios. Por eso llega el sueño de revelación. Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La escalera en el sueño de Jacob era un portal que transmitía la autoridad que le pertenecía a Esaú a Jacob. Muchos hoy venden su primogenitura por placeres temporales, como Esaú, porque el rechazo los hace sentir desechados y después consideran sin valor lo que Dios tiene preparado para ellos. Por eso Jacob tuvo que huir a Padán Aram, que significa campo del engaño, porque Dios lo quería ahí para purificarlo. Génesis 27:43. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Dios permite todo este proceso para que después de la purificación se levantara una simiente con la capacidad de cortar, contrarrestar todo lo que provoca el rechazo en nuestras vidas.
Porque, así como hay un hilo de rechazo escondido en el mundo espiritual, también hay un hilo de promesa que te brinda la protección espiritual de lo que Dios dijo de ti. Aunque Ismael no hacía parte de la promesa de Dios hacia Abraham, pero como Sarai intervino y Abraham accionó, la promesa que estaba en él se transmite inmediatamente, porque es la palabra de Dios y se tiene que cumplir. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso tenemos que cortar todo hilo conductor del rechazo que quiere cambiar el propósito de Dios y lo que tú representas para el reino. Y cuando llegamos a esta condición, Dios interviene en nuestra ayuda y nos purifica para que avances. Así nace José, conectado al rechazo, conectado al desprecio. Y aunque José experimenta el rechazo y mucho sufrimiento, él lo usó a su favor para marcar la diferencia en esa generación por la palabra de Dios. Romanos 2:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y al conocer José la Torá, que son las instrucciones del reino, la palabra de Dios le añade a su vida un valor espiritual superior al de sus hermanos. Por eso, su comportamiento es diferente. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos conocer y vivir las instrucciones que deben dirigir nuestras vidas. José confiaba plenamente en la ley de Dios, por eso dice la palabra en Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Y los hermanos de José conocían la ley, pero no la practicaban. Y así hay muchos hijos de Dios hoy en día, que conocen todas las instituciones del reino, pero hacen todo lo contrario, porque han perdido la paz. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ellos permitieron que el sentimiento de rechazo y odio les quitara la paz. Porque Jacob amaba a José más que a sus hermanos, porque era hijo de Raquel, la mujer que él amaba. Por eso debemos entender el significado de paz que Dios nos quiere transmitir. Por eso dice su palabra en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque la paz del mundo significa ausencia de conflicto, algo pasivo. Ejemplo, dos personas que se dejaron de hablar, se ignoran y cada uno está en lo suyo. Pero este tipo de paz no produce frutos, no resuelve el problema, no hay reconciliación, no sana los malos entendidos, no sana los sentimientos como el rencor o resentimiento. Por eso la paz de la que habla Jesús es Shalom, que significa plenitud o algo que llega a estar completo y que produce frutos como el bienestar, la armonía, la prosperidad, y se cumple la palabra de Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, en Shalom con todos los hombres. Y los hermanos de José crecieron con un complejo de inferioridad o de rechazo heredado por su madre Lea, y es una de las experiencias emocionales más profundas que un ser humano puede enfrentar. Y ese sentimiento se transformó en una conducta que viola o quebranta los mandamientos a la ley de Dios. Lea se sentía menospreciada por Jacob porque él prefería a Raquel antes que a ella. Este sentimiento de rechazo, hijos, por eso ella nombra a sus hijos, reflejando el profundo deseo de ser amada y aceptada por su esposo. Génesis 29:32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. El nombre Rubén expresa esperanza de que Jacob la ame, ahora que le ha dado su hijo primogénito. Génesis 29:33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y el nombre Simeón significa que Dios ha oído su sufrimiento y clamor por ser menospreciada. Pero a pesar de este segundo hijo Jacob, no muestra un cambio en el trato con ella. Génesis 29:34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Lea tenía la esperanza que, con el nacimiento del tercer hijo, Jacob se uniría a ella emocionalmente. Génesis 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo,
Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Con este último hijo, Lea cambia su enfoque de Jacob hacia Dios. En lugar de buscar el amor y la aprobación de su esposo, decide alabar a Dios por bendecirla con otro hijo. Esta palabra nos está mostrando que el rechazo nos lleva a buscar consuelo en Dios, porque Él nunca nos va a abandonar y nos va a enseñar cómo cortar y sanar este sentimiento. Pero Jacob amaba a Raquel y ese sentimiento se transmite a José, y vemos en él una persona estable emocionalmente, con una fuerte convicción en los valores, con una autoestima alta y su confianza puesta en Dios. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y dale un like, porque tendrás una verdadera transformación espiritual en tu vida. Espera la próxima revelación que Dios tiene preparada para saciar tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo video.